Semana precompetición. Hoy, ¿qué vas a hacer? ¿Algo live? Arranca 2 tiempos y entrenar entero. ¿En porcentajes de...? Hasta 85-90%. Vale, hoy es día miércoles, quedan jueves, viernes, 3 días. Sí, 3 días. pero bueno, más suave que lunes. Más suavecito. Depende del punto en el que esté su proceso de entrenamiento. Lo normal es la gente que ya está entrenada y que ya tiene un nivel relativamente alto, es que la última semana haga el lunes algo parecido a lo que va a hacer en competición, aproximarse a los pesos en los que hace competición. Los miércoles, bueno, siempre hablamos de gente que entrena 3 días a la semana, no vamos a meternos en élite. La gente que entrena 3-4 días a la semana, los lunes hace eso, se aproxima a sus pesos de competición, los miércoles se queda en el 90% de los pesos de competición, haciendo, siempre hablamos de series de una, series cortas, y los viernes se hace un entrenamiento de descarga, no se pasa el 75%, es una fase de descanso activo, digamos, para llegar con cierta tensión a la competición, pero no cansado. Y básicamente se basa en eso. Y luego procurar estirar todos los días y llegar lo más relajado posible, entre comillas, con cierta tensión. No tiene mucha más tiempo. Eso es una persona que ya tiene un cierto nivel de... Una persona que ya tenga cierto, que ya lleve más de 2 años entrenando o que aunque lleve menos tenga cualidades y tenga un ritmo de entrenamiento bueno. ¿Y las series y repeticiones por día, eso...? En la semana previa, series de una. Series de una. Los lunes se suele hacer... ¿Ves? Miguel no lo hace porque Miguel lleva alrededor de 2 años, pero gente como Pablo, que ya lleva mucho tiempo haciendo este tipo de entrenamientos, hace series de subida y de bajada. Es decir, como si algo similar a un calentamiento de competición. Tú llegas a tu máximo, bajas de tu máximo, porque te voy a explicar un proceso de competición con gente que tiene más o menos tu nivel. Tú sales a competir, haces tu máximo y luego te vas a la sala de calentamiento y a lo mejor tienes que esperar 10 minutos para volver a salir a tarima. Entonces tienes que acostumbrarte a hacer 80% y volver a subir a tu máximo. Entonces eso se trabaja en entrenamiento también. Entonces haces subidas y bajadas, digamos, ¿vale? Es olímpica. La semana previa es arrancada y 2 tiempos. Y no, sin parciales, ni sentadillas, ni... Sentadillas sí, pero no se hacen tirones, se hace muy poquito extra, muy poquito complementario. Los complementarios son básicos y sin llegar a porcentajes altos, ¿vale? Algo que te mantenga los grupos musculares activos, digamos, trabajando con muchísimo menos de tu nivel. Muy bien, vale. ¿Cómo te sientes? ¿Más cansado que un entrenamiento normal o antes de competición? Más cansado, bastante más cansado. ¿Más cansado? O sea, si este sábado no hubiera competición, no estarías tan cansado hoy. Hombre, la verdad es que no, se nota bastante. ¿Qué te está entrevistando? O sea, el viernes y el jueves, que el viernes vas a entrenar... No, descanso, hay que descanso. O sea, el viernes, que sería un día normal de entrenamiento. Suave. Arrancada de fuerza y cargada. Lo que recomienda esa tensión activa, o sea, la última semana puedes hacer esfuerzos hasta 5 días antes, claro. 4 días. Estamos hablando de halterofilia, lo digo para que la gente no lo vaya... 4 días de cierta recuperación y no se recomienda descanso total porque tú necesitas estar activado. Necesitas llegar con los músculos muy relajados, no es bueno en ningún deporte, digan lo que diga la gente. Una cosa es llegar con ellos cansados y otra llegar totalmente relajado. Totalmente relajado, para mi forma de verlo, no es bueno. Ok. El entreno es este, ¿no? Este, Miguel.